Y listo, empezamos. Bien, em, aquí está. Como ya vieron, el tema que les propuse para esta sesión es procedimientos seguros de trabajo, ¿sí? Yo sé que anteriormente hemos visto ya temas normativos, digo, resumidos, porque realmente ver una norma es algo muy extenso y en una hora no la abarcamos. Pero creo que también tenemos que tomar en cuenta las cosas que son de trabajo administrativo, porque realmente no todo es de trabajo de campo, ¿sí? Entonces, en este sentido, los procedimientos seguros de trabajo van a ser una de esas herramientas. Yo quisiera preguntarles, Daniela, Wendy, Julio, Edgar, que creo es la primera vez que andas por acá. ¿Ustedes han hecho ya procedimientos? ¿Los conocen? ¿O han escuchado de ellos? ¿Qué me podrían decir? Yo sí los conozco. Anteriormente en mi trabajo anterior estaba en una consultoría y yo asesoraba a unas farmacéuticas. Esas farmacéuticas pues tenían que tener ciertos procedimientos. A lo mejor es diferente porque ya estaban, era para un sistema de gestión de calidad, entonces eran procedimientos, perdón, normalizados, pero pues es un procedimiento al final del día. Correcto. Gracias, Daniela. Wendy, Julio, no sé si nos quieren comentar algo. Igual yo como trabajo para un supermercado, igual sí tenemos procedimientos seguros ya establecidos dentro de la empresa. Bien. Bueno, ay, deme un minuto, voy a admitir. Edgar comentó en el chat, voy manejando, pero sí ha regresado. Ok, bueno, Edgar, antes que todo, con cuidado. Como te digo, la sesión queda grabada, entonces, si necesitas desconectarte y verla después, no te preocupes. Bueno, entonces, como yo les comentaba, ¿no? En realidad, los procedimientos seguros de trabajo van a ser esas herramientas que nosotros las podemos manejar de diferentes maneras, ¿sí? Hay quienes las manejan a modo de manuales, instructivos, indicaciones, ¿sí? Lo que nos debe interesar de los procedimientos es que sean claros en cómo se realiza una actividad, ¿sí? Que sea específico, es decir, no podemos obviar ciertas cosas porque una de los principales objetivos de los procedimientos es que una actividad se estandarice. ¿Qué significa? Que todas las personas que lo realicen la hagan de la misma manera, es decir, siguiendo los mismos pasos, tomando las mismas precauciones, ¿sí? Manejando las mismas herramientas de la misma manera, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿sí? Como yo ya les he comentado anteriormente, todo este tipo de cosas, cuando hablamos de procedimientos, cuando hablamos de manuales, de entrenamientos, nos estamos refiriendo a los controles administrativos de nuestra jerarquía de controles de riesgo. ¿Sí? Seguramente ustedes conocen ya lo que es la jerarquía de controles de riesgos, saben cómo aplicarla, pero saben también que los niveles de la jerarquía de control de riesgos, digamos, no operan individualmente, ¿sí? Todo nuestro sistema de seguridad debe ir acompañado de diferentes implementaciones en cada uno de los niveles de la jerarquía de control de riesgos. Es decir, cuando hablamos, que lo he mencionado antes, ¿no? De una eliminación, una sustitución que son a veces difíciles de implementar, no tanto por la dificultad en sí, sino porque implica costos, implica tiempo, sí, implica cambios en los procedimientos, ¿sí? Pero seguramente sí hemos implementado controles de ingeniería, que como saben son todas las herramientas que puedan existir que nos facilitan la ejecución de una actividad, ¿sí? Em, y ahora,
estos controles de ingeniería tampoco se pueden implementar solos, ¿no? Nosotros tenemos que tener garantizada la capacitación del personal, ¿sí? Que entrenamos a esa persona en la ejecución o en el uso de ese control de ingeniería, ¿sí? A lo mejor que llevamos un control de inspecciones, como lo he comentado antes en la sesión de programa de inspección de herramientas, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros dejemos por escrito, ¿sí? Todas esas reglas que nosotros implementamos, se conocen como controles administrativos, ¿sí? Nada más para, pues digamos, cerrar esta parte y estar seguro. Todos realmente sí conocen lo que es la jerarquía de controles de riesgos y a qué me refiero con controles administrativos. Julio, muy bien. Laura también nos dice que sí, Daniela sí. Perfecto. Entonces, saben entonces que un procedimiento de trabajo seguro, procedimiento seguro de trabajo, recae, como les digo, en la parte de los controles administrativos, acompañado de muchos otros controles, ¿sí? Pero aquí es donde recaen. Ahora, como les decía, son todas las reglas, todas las buenas prácticas que nosotros dejemos, o que sean un requisito para la ejecución de una actividad, ¿sí? En este caso, podemos hablar también, por ejemplo, de permisos de trabajo, análisis de riesgos, inspecciones de herramientas o incluso, fíjense, si nosotros tuviéramos una matriz de equipo de protección personal, no solamente la matriz es como tal el control administrativo, sino también nosotros podemos incluirle las especificaciones del equipo de protección que tiene que usar el personal, ¿sí? Para que no sea, por ejemplo, que a alguien se le ocurre, que a alguien se le ocurre, por ejemplo, utilizar guantes de palma de nitrilo para el manejo de alguna herramienta manual, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué podemos incluir en los procedimientos? No nada más es el cómo hago una actividad. Nosotros podemos especificar ahí qué persona puede ejecutar, ¿sí? No tanto el nombre de una persona, sino con qué debe cumplir una persona para poder ejecutar una actividad. Es decir, por ejemplo, ¿no? Para que una persona pueda participar en una actividad de espacio confinado, nosotros podemos integrar ahí que tenga su capacitación de espacio confinado, ¿sí? Que tenga también capacitación de trabajos en alturas, que tenga, por ejemplo, un examen médico vigente, ¿sí? Que haya pasado o que haya hecho él mismo la inspección de su equipo de protección personal, ¿sí? Es decir, todos los requerimientos en torno a la persona, nosotros lo podemos incluir en nuestro procedimiento seguro de trabajo, ¿sí? Ahora también, ¿qué requisitos se deben cumplir antes? No nada más estoy hablando de hacer un permiso, ¿no? Por ejemplo, no, sino qué requisitos, a quién le tenemos que avisar, ¿sí? Con qué anticipación. Probablemente incluso nosotros podamos meter ahí, si es que lo requiere, bajo qué condiciones climáticas sí se puede y bajo cuáles no, ¿no? ¿Qué herramientas se pueden ocupar? Ya había hablado de las capacitaciones que deben tener. Incluso nosotros podemos poner en el estándar o en el procedimiento seguro de trabajo cómo debemos acomodar nuestra área de trabajo. Es decir, en dónde van a estar ubicados, a lo mejor si es necesario, el área de hidratación, ¿sí? ¿Quién va a ser la persona encargada de la comunicación? ¿No? Digo, todo esto depende también de la complejidad de nuestra tarea, pero vean que, como les digo, no nada más se trata de ver cómo se hace una actividad, sino también todo lo que rodea esa actividad en su planificación, lo podemos incluir ahí, ¿sí? Bueno, esto es algo de lo que ya les había comentado. Eh,
no importa tanto la manera en que nosotros hagamos nuestro procedimiento, lo que importa más que nada es que ese procedimiento sea claro y esté centrado en que nuestra actividad se ejecute tal como nosotros, no tanto es que queramos que se haga, sino como se planificó que se haga. ¿Sí? Denme un minuto, voy a dar accesos. Listo. Ahora, Julio, me comentabas que tú sí has, bueno, has trabajado con procedimientos, ¿no? Y seguramente más gente de los que están acá también. ¿Cómo está conformado un procedimiento tuyo? O bueno, de los que conoces. Bueno, los procedimientos que se han implementado dentro de la empresa, por ejemplo, cuando es algún trabajo de altura, como bien lo decías, inspección de equipo de protección personal, estar inspeccionando que se anclen a los puntos de anclaje, que suban con su equipo, básicamente los cascos, lentes si fuera necesario, guantes, etcétera, sería solamente. Ok, gracias. ¿Alguien más nos pudiera platicar un poco sobre los procedimientos que manejan, cómo están conformados, cómo los realizan, con base en qué? Bueno, yo los que en su momento llegué a apoyar o realizar era el procedimiento con objetivos, su alcance, responsabilidades y ahí designaba a las personas involucradas en ejecutar este procedimiento. Posterior a ello, pues ya iban las actividades que iba a hacer y ya con por ejemplo, ¿no? Iban a hacer algún mantenimiento, el responsable de bloquearla o implementar el loto, el encargado de mantenimiento, no sé. En su momento yo así los trabajaba. Y sí, o sea, como un instructivo, un manual de cómo se va a ejecutar la actividad. Ok, y ahora, ¿de qué partes cuando haces un procedimiento? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, es decir, el procedimiento en qué está basado, porque sabemos que no podemos simplemente poner pasos al azar, ¿no? Tenemos que tener una base para plasmar. De hecho, cuando se trabaja, digamos, con niveles de seguridad, digo, yo he trabajado con 7 niveles de seguridad y siempre hay uno que es el principal, el que nos detona todo y el que nosotros tenemos que tomar como base para realizar un procedimiento. Vianey. Hola, buenas tardes. Apenas me vengo integrando, pero en cuanto a procedimientos, yo he trabajado también con ellos y bueno, pues de lo que partimos prácticamente es de un análisis de riesgos, ¿no? De prácticamente la actividad que se va a realizar, cuántas personas son, quién es la persona a lo mejor capacitada en el caso de alturas, quién va a ser la persona que va a subir, los riesgos externos que hay, ¿no? Que pudieran ocasionar a lo mejor ciertos accidentes posiblemente, eh, como el entorno en el que se encuentran, si existen, por ejemplo, también algún otro tipo de riesgo, como riesgos eléctricos que a lo mejor estén cerca de instalaciones, de cables, de postes, etcétera. Correcto. La pregunta iba dirigida a eso. Justamente para que nosotros podamos plasmar la manera segura de hacer un procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de riesgos. ¿Sí? Recordemos, el análisis de riesgos es el que nos va a decir la manera segura de hacer nuestra actividad. ¿Sí? Para eso, ustedes saben, tenemos que hacer una identificación de cada paso, es decir, de cada paso de la tarea, ¿sí? Por cada uno de los pasos, identificar los riesgos potenciales, las posibles consecuencias que pudiéramos tener y con eso, ahora establecer las medidas de control, ¿sí? ¿Por qué va después? Porque el procedimiento como tal debe incluir, como les dije, no solamente qué se debe hacer, sino con qué herramienta, con qué contramedidas, ¿sí? Todos estos pasos ya los debemos incluir en un procedimiento.
Entonces, precisamente por eso, para que nosotros podamos hacer un procedimiento, debemos partir del análisis de riesgos, ¿sí? En tu caso, Daniela, no sé si sí partías de eso. O, bueno, los demás que están acá, ¿qué nos pudieran comentar? Por ejemplo, acá está Cristian. Cristian Aviña, creo que es la primera vez que estás. ¿Esto que estoy comentando coincide con lo que tú conocías de los procedimientos o como tal no conocías como tal los procedimientos? ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Sí, es la primera vez que me conecto. De hecho, acabo de conectarme y sí es lo que estoy viendo, los procedimientos previos para realizar pues, las actividades mediante el análisis de riesgo y los niveles pues que marca. En este caso, los que está representando mediante el severidad de daño de muy alto, bajo, moderado o muy alto. Ok, gracias. Los demás, no sé, Wendy, Zulma, creo que también es la primera vez que te conectas. Ok, Daniela dice que su señal es un poco intermitente. Bueno, como les decía, tenemos que partir de acá, ¿sí? De los análisis de riesgos. Muchas veces lo que se hace en una... Vianey, tienes la mano levantada. No sé si quieras participar o más bien no la bajaste. No la bajé, perdón. Ah, ok. Muchas veces les decía, lo que se hace cuando se establecen este tipo de cosas es que se trabajan en los análisis de riesgos, en todos los análisis de riesgos, ¿sí? Y una vez que se tienen concluidos o que se tienen ya realizados los más críticos, ahora esos son los que se plasman directamente en el procedimiento. Porque como les digo, el procedimiento lo que va a hacer es decirte qué tienes que hacer, cómo, con qué medidas, ¿sí? Y con qué se debe cumplir para que se realice cada actividad. Y ahora, como saben, un análisis de riesgos tampoco se puede hacer desde una misma perspectiva. Es decir, si solamente una persona se dedica a realizar análisis de riesgos sin tomar en cuenta a lo mejor a alguien operativo, alguien administrativo, alguien incluso externo, podríamos estar haciendo un análisis de riesgos sesgado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a evaluar los riesgos de que hasta cierto punto puedo entender. Si no entiendo la criticidad de mi tarea, si no entiendo todo lo que puede suceder, qué conlleva como tal la actividad, no puedo, digamos, no puedo como tal realizar un análisis de riesgos objetivo. ¿Sí? Y en este caso, al no realizar un análisis de riesgos objetivo, tampoco voy a poder plasmar un procedimiento seguro, pues completo, ¿no? Entonces, como saben, en los análisis de riesgos participan, pues, muchas personas. Normalmente yo siempre digo que participe la parte operativa, que participe, sí, el supervisor de seguridad, pero también un supervisor operativo, ¿sí? Alguien administrativo, alguien que digamos, desde una perspectiva externa, pueda ver cosas que a nosotros, pues, se nos estén yendo por ahí, ¿no? Y ahora sí, con todo ese conjunto de lo que ya hablamos, ahora sí puedo pasar a plasmar como tal mi procedimiento seguro de trabajo. Yo les decía, un procedimiento puede tener muchas formas, muchos formatos, muchos modos de organizarlo, ¿sí? Hay quienes lo plasman como en una especie de manual, como ya lo hablábamos. Hay quienes incluso solamente lo dejan escrito, ¿sí? El procedimiento, como les digo, no hay un formato estandarizado. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar en cuál es el objetivo de ese procedimiento, ¿sí? Em, Vamos a hablar ahorita un poco también de esos usos que podemos darle, pero pensando en el verdadero objetivo del procedimiento, nosotros tenemos que tratar de transmitir todos los pasos, toda la información de manera clara
sencilla y sobre todo entendible, ¿sí? Yo muchas veces digo, no es algo que quisiera decir a manera despectiva, ¿no? Pero muchas veces la parte técnica está centrado en eso, en meter las manos, en hacer las cosas, y probablemente no se sienten a entender tanto el por qué sí se tienen que poner un guante, el por qué tienen que delimitar un área, ¿no? Insisto, no es que ellos no tengan como esa capacidad de entenderlo, sino simplemente ellos están centrados en algo muy diferente. Entonces, nuestra tarea desde la parte administrativa es hacerles llegar esta información de la manera más entendible posible, ¿sí? Y fíjense qué tan complejo puede ser que nosotros tenemos que decirles qué herramientas tienen que usar. Tenemos que decirles qué productos químicos tienen que usar, ¿sí? Em, qué, qué capacitaciones deben tener, ¿no? Con qué deben cumplir. Incluso muchos procedimientos les marcan tiempos, ¿sí? Y es más, si tenemos que pasar previo por por una evaluación médica, lo tenemos que poner ahí. Entonces, nuestra tarea hasta cierto punto es ver cómo les puedo decir todo esto de manera clara, entendible y que ellos lo puedan interpretar, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo de uno que yo desarrollé, pero bueno, poquito antes de hablar de eso, quisiera pues, ¿cómo han abordado ustedes esto? Sí, quisiera que me lo comentaran. Y si no lo han hecho, ¿cómo creen que deberíamos hacerlo? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Laura Cisneros, ¿tú has hecho procedimientos? ¿O alguien que quiera participar, que nos comente? Hola, hola, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. Sí los he realizado y bueno, yo hago prácticamente manuales y sí, como tú lo dices, hago que las personas o bueno, que van a realizar la actividad tengan el conocimiento de qué es lo que se va a realizar, cómo lo vamos a realizar, pues primero por su seguridad, ¿no? Y obviamente se le informa al responsable de obra para que pues nosotros también tengamos un respaldo de lo que va a pasar o la actividad que vamos a tener. Y lo que normalmente hago, aparte del manual, es hacerles un tríptico al personal del área que va a realizar algo sencillo, algo que sea muy práctico para que ellos también no, porque hay veces que se los damos y la verdad lo tiran. Entonces, es más fácil hacerlos pues algo fácil, concreto, a lo que vamos y con todas las medidas, obviamente, de seguridad que ya tuvimos que haber analizado para que ellos puedan llevar su actividad fácil. Entonces, pues esa es mi forma de yo llevarlo a cabo dentro del área operativa. Perfecto, muchas gracias Laura. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo respecto a esto? Alguien levantó la mano, pero no vi quién. Yo, soy Vianney. Yo regularmente lo que hacía, sobre todo porque yo trabajé un tiempo en obra. Entonces, en obra suele ser un poco más complicado tanto implementarlo como hacer que se lleve a cabo tal cual, ¿no? Porque justamente el personal de obra es como un poquito más cerrado a estas partes y también contamos con menos herramienta, ¿no? Con menos cosas que podemos utilizar, etcétera. Entonces, lo que hacía sobre todo era primero pues involucrarlos un poquito, ¿no? A lo mejor preguntarles, oye, ¿cómo realizas tu actividad? Oye, ¿me puedes describir cuáles son los pasos que haces, etcétera, ¿no? Porque también sobre todo me he dado cuenta que puede ser que un supervisor te pueda apoyar mucho, sí, pero en ocasiones él te dice, ah, bueno, lo que hacen es, no sé, por ejemplo, encender la máquina y cortar esta parte, ¿no?
pero ya la persona al estarte explicando te puede decir, para aprenderlo yo tengo que presionar este botón porque ya no funciona bien. Entonces ahí puedes detectar ciertos riesgos que a lo mejor los supervisores, los jefes, pues no suelen notar. Entonces eso me ha funcionado mucho y pues también parte de que los involucras es que ellos mismos se van dando cuenta para qué sirve, ¿no? ¿Por qué lo estás implementando? Y pues ya normalmente lo que realizaba eran como, sí, trípticos, apoyo visual, pero también pláticas de 5 o 10 minutos antes de empezar las actividades. Em, Justo por lo que decía Laura, perdón, que muchas veces pues las cosas que les damos las llegan a tirar y ya, ¿no? Entonces, pues igual y una plática se les puede quedar algo grabado, igual y no, pero pues es la forma en la que yo lo había trabajado, no sé qué, pues qué tan factible sea, igual y hay otra forma pues mejor, ¿no? Claro, muchas gracias, Vianney. Justo te me adelantaste un poquito algo que yo iba a comentar. Digo, lo voy a mencionar más adelante. Pero ahorita, dentro de lo que coincidieron ambas, justo está esta manera de hacerlo, como yo les decía, pues de una manera visual atractiva y hasta cierto punto no aburrida. Porque es bien cierto, o sea, a la persona tú le das algo escrito con mucha letra y no lo va a leer, ¿sí? Entonces, como les dije, nuestra tarea es ver cómo se los podemos hacer fácil y sencillo y que lo entiendan. ¿Sí? Entonces, como les dije, yo les voy a mostrar un ejemplo de un procedimiento que yo realicé. Como les digo, los formatos no están estandarizados. Ustedes pueden organizar el suyo, pueden ponerle, pueden quitarle. eh, pero bueno, creo que el ejemplo que les voy a mostrar cumple con lo que les digo. Sencillo, fácil y claro. ¿Sí? Este procedimiento es de una actividad de mantenimiento a tableros eléctricos. En este caso, bueno, estábamos en una cocina industrial, entonces por ahí había otras cuestiones que también teníamos que considerar, ¿no? Pero veamos, acá. Déjenme nada más aquí. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es para que nuestro documento, digamos hasta cierto punto, pueda llevar un orden, tenemos que empezar con todos los datos, pues que son hasta cierto punto pues más específicos, ¿no? ¿Qué es la tarea? Mantenimiento preventivo, ¿no? Hay que ser claros también porque los correctivos no llevan exactamente lo mismo. Mantenimiento preventivo a tablero eléctrico, ¿sí? Incluso si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en este caso, tableros eléctricos en áreas donde las condiciones de riesgo sean diferentes, lo que yo aquí tuve que haber puesto fue mantenimiento preventivo a tablero eléctrico en área de tal lugar, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando las condiciones cambian y que por esas condiciones que cambian tengamos que considerar algo muy específico para esa área, ¿no? Puestos que lo ejecutan. ¿Quién sí lo puede hacer? Pues lo puede hacer un electromecánico, lo puede hacer un técnico en equipo de cocinas, lo puede hacer un técnico HVAC, ¿sí? Es decir, yo no puedo mandar a mi locativo a hacerlo, no puedo mandar al jardinero a hacerlo, ¿sí? Y esto, como les voy a mencionar un poquito más adelante, normalmente se acompaña de procedimientos también, pues digamos, adyacentes o de algún otro documento. ¿Por qué? Yo sé que mi electromecánico, mi técnico en equipos de cocinas o mi técnico HVAC tiene un CARDEX de capacitación que le da las habilidades para poder realizar esa actividad, ¿sí? Entonces, por eso, yo acá solamente especifico eso, porque hay una matriz que me dice qué capacitaciones debe tener un electromecánico, un técnico de cocinas o un HVAC, ¿sí? Tipo de riesgo, sabemos que hay muchos, pero el principal, riesgo eléctrico. Fecha de evaluación. La fecha de evaluación es importante porque normalmente los procedimientos se reevalúan anualmente, ¿sí? Esto pensando en que probablemente una norma ya tuvo una implementación diferente, ¿no? O que a lo mejor en ese tiempo mi procedimiento como tal cambió, tuve herramientas nuevas, ¿no? O en ese tiempo me di cuenta de algo que no había considerado.
¿sí? Entonces, ponerles fechas, frecuencia de ejecución semanal. ¿Por qué creen que es importante considerar la frecuencia de ejecución de una actividad? ¿Puedes repetir? Sí, ¿por qué creen que es importante considerar la frecuencia de ejecución de una actividad dentro de un procedimiento? Bueno, es importante, recuerden que en nuestros análisis de riesgos, la frecuencia es algo que nos va a servir para determinar el grado de riesgo de la actividad como tal, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo haga un mantenimiento a tablero eléctrico una vez al año a que mi técnico lo está haciendo semanalmente, ¿sí? Entonces, es importante que lo consideremos precisamente por eso, porque una actividad entre más frecuentemente la haga, significa que hay más probabilidades de que un accidente suceda. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda también a considerar esa frecuencia para otro tipo de controles. ¿Sí? ¿En dónde se realiza? ¿Quién lo hace? Es decir, ¿quién hace esta actividad? Acá nosotros pusimos a la persona que como tal dirigió la ejecución de este procedimiento, ¿no? Y bueno, estoy poniendo qué equipo de protección se requiere, qué herramienta específica se requiere. Aquí si se dan cuenta es herramienta aislada, un multímetro y una brocha también aislada, ¿sí? Y qué entrenamiento requiere, ¿no? Manejo de entrenamiento de herramientas manuales y de poder, seguridad para trabajos eléctricos, manejo de sustancias químicas, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pues, ¿por qué no le consideraste PP? Pues es parte de lo que les digo, ¿no? Los procedimientos al reevaluarse, eh, vamos encontrando áreas de oportunidad que tenemos que ir ajustando, ¿sí? Y bueno, ahora, algo que se me olvidó mencionar acá, o sí les dije, perdón, es que los procedimientos también tienen que ser de la manera más resumida posible, sin que nos saltemos pasos como tal, ¿sí? En este caso, este procedimiento consta de 14 pasos en donde yo estoy poniendo una foto o dos fotos de lo que tengo que hacer y cómo me debe quedar mi área, ¿no? ¿En qué tengo que poner atención, no? Primero, debo tener una autorización para dar mi trabajo, para hacer el trabajo, ¿sí? Debo dar aviso y debo despejar mi área, que es como tal esto, ¿sí? Luego mi segundo paso, delimitación del área de trabajo y limpieza. ¿Por qué era importante la limpieza? Porque al ser un área de cocinas, pues había mucha humedad y normalmente había agua tirada. Entonces acá también era importante el aviso porque para hacer esto, pues tenían que parar su actividad y solamente la podían parar durante pues tiempos muy cortos, ¿no? 30, 40 minutos. ¿Sí? Entonces, vean, paso 1, paso 2. Paso 3, acá yo les puse con qué objetos no puedes contar cuando realices esa actividad. Entonces yo les dije, quítate todo lo metálico y aquí puse, ¿no? Cadenas, pulseras, cinturones, etcétera. ¿Va? Inspección del equipo Arc Flash, que es el que utilizaban. Acá lo que yo quiero que vean es que más que el punto de la inspección, es que nuestros documentos, nuestros procedimientos se pueden relacionar, ¿sí? Porque acá yo nada más les puse que tienen que revisar, pero yo también ya me tuve que asegurar que este técnico sepa hacer esa revisión. Y entonces yo tenía un procedimiento para la revisión del equipo, ¿sí? Entonces, para no hacerlo tan largo, como les digo, podemos meter procedimientos, digamos, pues relacionados, aunque como tal aquí tal vez debió haber dicho, ¿no? Revisar el equipo ArcFlash de acuerdo con el procedimiento tal, ¿no? Si es que lo tenemos ya codificado, ¿sí? Colocación del equipo y ahora sí, ¿cómo se realiza? Retiro de la tornillería, dejamos todo abajo, ¿sí? Apretamos terminales,
¿sí? Hacemos limpieza. Y bueno, acá todo esto ya es parte del paso a paso del procedimiento. Si se dan cuenta, yo estoy poniendo imágenes, la descripción, algunos puntos de atención, pero también qué herramientas son las que se requieren en el momento. ¿Sí? Ahora, yo les decía, vamos a hablar también de para qué me sirve un procedimiento. Ya dijimos hace rato, ¿no? Estandarizar una actividad, etcétera. Pero ¿qué otro uso le podemos dar a un procedimiento de trabajo? ¿Qué se les ocurre? Como evidencia tal cual de que se lleva un plan de emergencias. Sí, sí, como evidencia, que es de hecho uno de los más importantes, ¿no? Yo por acá les traía esto, ¿no? Uno, sirve para que nosotros podamos realizar un entrenamiento rápido. Rápido no quiere decir que sea descuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, un procedimiento, y como dice acá, no sustituye ninguna capacitación normativa. Es decir, yo no puedo contratar nada más a una persona y que se aprenda el paso a paso del tablero eléctrico y ponerlo a hacerlo. No, o sea, tiene que pasar por todas las capacitaciones y al final podemos enseñarle exactamente esa actividad, cómo se realiza a través del procedimiento, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen todo eso, pues sí, me puede servir como un entrenamiento rápido. Pero justo lo que ahorita comentaba, creo que fue Vianney, un procedimiento también me sirve para evidenciar capacitaciones, ¿sí? No como tal, evidenciar que cuentan, como les dije, con una capacitación normativa, sino puede ser parte de toda mi evidencia de mi carpeta en donde yo les digo, yo voy a poder demostrar en una auditoría, mira, mi personal sí tiene sus capacitaciones normativas, acá están sus constancias. Y adicional, yo les doy capacitación específica en cada actividad que van a realizar. Y aquí está, ¿sí? Está este procedimiento que se realizó, no sé, hace 3 meses, y a ese procedimiento ustedes le pueden añadir atrás una lista, ¿sí? Una lista de asistencia en donde el personal está aceptando que se les enseñó a hacer esa actividad bajo ese procedimiento. ¿Sí? Nos sirve, como les digo, para dos cosas. Para una auditoría, es decir, que podamos aumentar nuestra evidencia de capacitaciones y aunque pues suene mal, también es algo que nos sirve en caso de un accidente. Sí, porque muchas veces, como ustedes saben, para una persona operativa, cuando se les cuestiona por qué hacen algo, la mayoría de las veces dicen, pues es que no me han dicho cómo, o es que así me dijeron que lo hiciera, es que nadie me ha enseñado, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, no es el uso como tal, pero a fin de cuentas puede servir para que tú le demuestres al técnico y le digas, oye, es que yo sí te dije, acá está en el procedimiento, lo vimos y tú me firmaste, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece este tema en cuanto a procedimientos seguros de trabajo? ¿Es diferente a lo que conocían? ¿Les sirvió de algo? No sé, quisiera escucharlos. Eh, a mí sí me gustó mucho, la verdad. O sea, ya lo implemento, pero pues ahora veo que pues hay más cosas que podemos realizar, o sea, no simplemente lo básico o lo que realizamos normalmente. Entonces, la verdad, pues muy, muy buen curso, me gustó mucho, muchas gracias. Y pues sí, voy a implementar ahora algo más complejo que pues todo el personal lo puede entender. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ahí nos mandas evidencia. Por ahí, Benjamín, tú levantaste la mano. Sí, hola, muy buenas tardes. Pues bueno, igual, yo no los implemento como tal, pero pues sí tengo, pues esa, digamos,
¿cómo llamarlo? Intriga, ¿no? Por implementarlo, pero no los había implementado porque justamente, ¿no? No sabía cómo implementarlo y tienes mucha razón en cuestión de, si pones muchas letras, pues nadie lo quiere leer, ¿no? Como que les da flojera, no, si no están interesados, pues no, es muy difícil que lo comprendan todo, ¿no? Más bien es con, algunas imágenes o palabras claves que pues a ellos los invite ¿cómo se llama? Pues, a llevarlo a cabo. Y pues bueno, digo, me gustaría mucho el ver si después me puedes apoyar, digamos, compartir tu experiencia en varios procedimientos que has hecho o diferentes tipos de procedimiento, pues para que yo pueda, pues plasmar, ¿no? Una idea más centrada. Claro que sí, ahí me escribes y nos ponemos de acuerdo. ¿Alguien más? No sé si quiera comentar algo. De hecho, por ahí algo que olvidé comentar y que, como les dije, se me adelantó Vianey, es esto, ¿no? Muchas veces las personas, si nosotros simplemente llegamos con reglas que deben cumplir, se los van a tomar un poquito como a la defensiva, no van a participar y les aseguro que van a hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando queramos implementar cualquier tipo de cosas es siempre integrar a la persona en el proceso, ¿sí? Si se dan cuenta, acá todas mis imágenes son de la operación como tal, ¿sí? Son técnicos de la operación que yo tenía en ese momento, ellos mismos involucrados en el procedimiento. Si yo les hubiera puesto imágenes de internet, les aseguro que les resta importancia para ellos, ¿no? Sin embargo, involucrarlos a ellos les ayuda o les favorece a que entiendan el por qué y a que incluso ya teniendo el procedimiento, quieran seguirlo, ¿sí? Entonces, ese, como les decía, es algo que se me olvidó comentarles. Y bueno, sí les recomiendo mucho. eh, Usen fotos propias de su operación. Algo que sea muy cercano a la gente. Para cualquier cosa, ¿eh? Temas de pláticas de 5 minutos, agarren temas que sean relacionados a su operación. Para hacer inspecciones de herramientas, eh, si van a ponerle una foto al checklist, que sea de la herramienta como tal. ¿Sí? En caso de procedimientos, hagan que la gente vaya haciendo el procedimiento mientras ustedes toman la foto, ¿sí? Y incluso acá, pues hasta bromeamos, ¿no? Mira, acomódate de esta manera, simula que estás haciendo esto, ¿no? Yo les decía muchas veces hasta la cámara te adora, ¿no? Cosas de ese tipo que a ellos les ayude también como a, a participar de manera voluntaria, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguien más quisiera comentarnos algo? Quejas también se valen, ¿eh? Yo sí quisiera mencionar que, ay, perdón. Adelante, Eh, Daniela. Ok. Yo sí considero que este tipo de formato que lleva fotografías y es más simplificado, pues sí podría ser más útil porque, como mencionaba hace un momento, muchas veces los procedimientos, al menos los que yo he visto, son meramente, pues hojas que traen texto. Entonces tal vez se vuelve tedioso y de esta forma puede que el personal pues pueda tener un poquito más de interés, aparte de que ya no estamos hablando de un lenguaje más técnico, sino un poquito un lenguaje más coloquial, tal vez, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues yo en lo personal sí me sirvió mucho este ejemplo y pues sí me gustaría retomar las actividades que yo actualmente estoy viendo para hacerlo de esta manera. Perfecto. Gracias. ¿Vianey? Vianey, creo que querías comentar algo. Bueno, si no, voy a detener ya la grabación.